Bueno, este vídeo es un poco explicación de... hay un argumento con respecto fundamentalmente al aborto, ¿no? Que los proabortistas y los antiabortistas sostienen más o menos, ¿no? Esto lo dijo, ya lo mencionó, perdón, Monoteísmo Pagano para un vídeo suyo, abortos sí o no, ¿no? Y bueno, quería yo extenderme un poco. ¿Qué es la cuestión del ser humano? Dicen los antiabortistas, el feto es un ser humano. Dicen los proabortistas, el feto no es un ser humano. O bueno, lo dirá quien sea, ¿no? O lo diga quien sea, me da lo mismo. Vamos a ver, ¿qué es un ser humano? Lo primero es que un ser humano no es... la definición de ser humano no es la definición de Homo sapiens. El Homo sapiens es el Homo sapiens. El Homo sapiens es el animal, o es la criatura biológica, o el ser vivo con X cromosomas, con cierta configuración genética, en fin, lo que sea. Pero eso no es la pura definición de ser humano, porque si no podríamos decir, sí, es un ser humano, evidentemente. El ser humano el ser humano, que es una cuestión filosófica, es la interpretación en su conjunto, la interpretación filosófica en su conjunto del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Se explica mejor, por ejemplo, yo creo. Por ejemplo, ¿qué dice el catolicismo? ¿Qué pudiera decir la religión? No, el catolicismo perfectamente. Pues el ser humano es una criatura creada por Dios, elegida, ¿no? Su imagen y su semejanza, con un alma inmortal que es la verdadera parte no viviente o trascendente del ser humano, o lo que sea. Es decir, básicamente el catolicismo te dice que el ser humano no se entiende sin un alma, y sin ser la creación de una entidad superior, de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Otros te pueden decir, no, mira, el ser humano es un animal. Ahí, punto. Es un animal puramente. Otros te pueden decir, no, hombre, el ser humano es, pues, bueno, en fin, bueno, como animal que es, ¿no? También me podría extender, pues es una especie, pues es un organismo biológico que está determinado, ¿no? El determinismo está determinado por un montón de circunstancias, una especie de robot genético. Sartre te puede decir, pues el ser humano es una criatura que tal y que cual, que tiene la capacidad de decidir sobre sí misma, ¿no? Su destino, su futuro, sus deseos, lo que sea. Y Aristóteles te puede decir, pues el ser humano es un ser vivo tal y cual que tiene cuya capacidad especial o para lo que está hecho y demás es para la racionalidad. Que de hecho es precisamente, ¿no? Esa es la visión de la felicidad de Aristóteles también. El ser humano está hecho para ser racional y el ser racional es feliz. O no sé si los hedonistas tenían esta visión, que el ser humano está hecho para ser, ¿no? Es decir, para sentir placer y se distingue y el ser humano de los otros, en fin, ¿no? Porque siente placer. Así una y mil veces. Todo depende de las enormes visiones filosóficas. Luego te puede venir la Declaración de los Derechos Humanos que hizo Francia o la Constitución de Estados Unidos que te dice que el ser humano, bueno, ¿no? Que los hombres son, ¿qué es el hombre? Pues el hombre creado por no, hecho por un creador, que si tiene derechos y libertades inalienables, y ahí te puede, ¿no? Y el Islam te puede decir una cosa, el judaísmo te puede decir otra, y el hinduismo te puede decir otra cosa, lo que sea. No, es decir, y las personas más catastrofistas te pueden decir que los seres humanos somos unos hijos de puta, que nada más somos una plaga, que solo hacemos daño al mundo, por ejemplo. ¿No? Esto, por ejemplo, esta es la visión que sostiene el agente Smith de Matrix, ¿no? Que dice que el ser humano es un virus, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se dedican a ir de un lugar a otro extinguiendo todos los recursos, cuando en realidad lo que hacemos es, en lugar de ir de un lugar a otro como un virus, en realidad lo que hacemos es producir nuestros propios alimentos, de mejor o de peor manera, y cuando hay animales, por ejemplo, las cebras, los ñues y demás, que en África van migrando todo el año, ¿por qué? Porque allá donde se quedan no se pueden quedar más de 1 o 2 meses porque destruyen todos los recursos, ¿no? Bueno, esto es un paréntesis bastante interesante. Bueno, creo yo. Es decir, ¿qué es el ser humano? Depende de las filosofías. El argumento de es un ser humano o no es un ser humano, honestamente, de verdad el 99% de la gente que dice que es un ser humano, que no es un ser humano, tiene unos fundamentos filosóficos o yo lo dudo. Por lo tanto, esta puede ser, es decir, es un argumento bastante penoso. Sabemos que es un Homo sapiens, puramente. Y sabemos que no es un ciudadano, o no es un ciudadano propiamente dicho, digámoslo así, ¿no? Con todos sus pros y todos sus contras. Es decir, por eso el argumento de es un ser humano o no es un ser humano
es oscuro, es muy patoso. Y filosóficamente, pues sí, pues puede ser bastante penoso. Bueno, nada más, cuídense, hasta otra, chao.